Es tarde, es de noche. Mañana hay clases y deberíamos estar en cama. Pero estamos sentados frente a la radio. Se escuchan las sirenas de la policía y a lo lejos las ollas de la gente que está golpeando en señal de protesta contra el régimen militar. Esa noche, la tenue luz de la radio es lo único que ilumina nuestros rostros. Mientras mi padre gira el dial y entre la estática y la música encontramos las voces de los periodistas de Radio Cooperativa. Mi recuerdo es uno que comparten muchos chilenos. ¿No tenían miedo?, le pregunto décadas después al locutor de Cooperativa, Sergio Campos. Claro que teníamos miedo, responde, pero hacíamos nuestro trabajo. A veces me pregunto si yo o cualquiera de nosotros seríamos capaces, si fuera necesario, de ser esa voz, la voz que le habla a un padre, a su hija, a una familia, que escuchan con los rostros apenas iluminados por la luz de la radio en medio de una noche larga y oscura. Este es un texto que aparece en los 80 años del Instituto Nieman de la Universidad de Harvard. Es un texto para celebrar aquellas experiencias periodísticas que marcan la vida de generaciones en distintos lugares del mundo. Y tú, Sergio Campos, apareces en el capítulo que menciona el trabajo que se hizo en Chile y el trabajo que tú hiciste en Chile. Bienvenido a lo que queda del día, Sergio Campos. Uy, Paula Molina, me dejaste empaté. Pero es muy bonito porque es parte de la memoria y eso se incorpora como es de la memoria en la historia de la radiodifusión y de los medios de comunicación que estuvieron al servicio de la recuperación de la democracia en Chile y por el derecho a la comunicación, que es muy importante. Y como esta es tu última entrevista en esta jornada, en este 11 de abril, que partió bien temprano, con tu despedida para la audiencia, para cada uno de los auditores del diario de Cooperativa, luego estuviste hablando en Una Nueva Mañana en Cooperativa, ha sido un día de muchas emociones, y yo creo que la primera pregunta es ¿cómo te sientes ahora? Me siento, yo diría, con el ánimo en alto, pero físicamente agotado. Me imagino. Porque ha sido bien intenso. Además, no solamente por las conversaciones que hemos tenido, sino que por los afectos que forman parte, digamos, de este reencuentro con gente que trabaja en las distintas instancias de la radio, en la parte periodística, en lo técnico, en lo administrativo, en la gente que hace la logística de los servicios de la radio. Entonces uno te encuentras como abrumado por tanto cariño. No sé si se podrá entender eso. Yo creo que se entiende perfectamente y yo creo que es un privilegio tener esos instantes en la vida en que uno se siente abrumado por el cariño. Pero creo que esta conversación, Sergio, es también importante y puede ser importante porque se cierran muchas cosas y se abren muchas cosas para ti. Se cierra una etapa y se abren espacios de descanso, espacios de reflexión, espacios de compartir con tu familia. Pero lo que queda es un legado que es de enorme importancia, creo yo, para el periodismo. Y quería preguntarte, en esta carrera de 5 décadas, ¿qué es lo que tú fuiste aprendiendo del periodismo? ¿Qué es lo que se fue transformando en ti respecto a cómo se hace periodismo, a cómo el periodismo tiene sentido para las personas, a cómo el periodismo es parte importante de la vida de una nación, de un país? Bueno, el periodismo es como el agua, una necesidad fundamental para la unión pública porque es la mediación entre el ciudadano común y corriente o el ciudadano muy importante, muy trascendente y la realidad de cómo se va construyendo. Y la tarea de los periodistas es representar esa realidad. Y en la medida que somos capaces de representar esa realidad verazmente, honestamente, de reunir todos los elementos, sacando de nuestro espíritu todo lo que puedan ser prejuicios, pero para hacerlo más honesto con las audiencias, con la fuente de la información, eso representa una tarea muy hermosa y que hoy día en alguna medida está quebrantada, digamos, por la presión que existe en redes sociales, ¿no? Los medios de comunicación en alguna medida van reaccionando al ritmo de las redes sociales y eso resulta muchas veces pernicioso y beneficioso. Pernicioso es cuando se recogen información en las redes sociales y se publican en los medios tradicionales. Beneficioso es cuando encontramos datos antecedentes en las redes sociales y los estudiamos,
los verificamos, los contrastamos, que es la tarea fundamental del periodismo, y vemos si son verdaderos o falsos, y recién nosotros hacemos entonces la construcción de un discurso que nos lleve a conectar a la gente con la situación informativa. Por eso que la tarea del periodista hoy día es mucho más compleja que hace 10, 15, 20 o 30 o 50 años atrás. ¿Me puedes hablar de cuando partes en el periodismo? Si pudieras como llevarnos a todos los que te estamos escuchando a ese lugar. ¿Cómo era el estudio? ¿Cómo era el escritorio? ¿Dónde se escribían las notas? ¿Cómo era el micrófono? ¿Quiénes estaban contigo? Si pudieras recordar sus primeros momentos en radio, primeros momentos frente al micrófono. Mira, mis momentos más trascendentes, digamos, están marcados en el año 70, cuando yo llegué a la Radio Corporación, cuando todavía no era la elección presidencial. La Radio Corporación era una radio del Mercurio. Y bueno, ahí trabajé con gente que era muy profesional. Y yo hacía programas musicales y hacía mis libretos. Y hacer los libretos significaba no solamente seleccionar la música, sino escribir acerca de las biografías de los artistas. ¿Dónde escribías? ¿Cómo escribías? A máquina, en mi oficina, ¿no? Y siempre salía con 3, 4 copias, porque había que tener una copia para el sonidista, para el radiocontrolador. Y era como muy, muy riguroso los tiempos, digamos, en que se transmitían los horarios para ajustarse a la hora de los noticiarios. Y siempre nos costaba mucho conseguir antecedentes acerca de un artista, Salvatore Adamo, que es de esa época, por ejemplo. Hoy día no, porque tú pones Salvatore Adamo en Google y te sale toda la biografía y varias biografías. En ese tiempo no, era muy, muy complejo. Me acuerdo yo haber hecho la primera entrevista cuando había llegado a la Radio Corporación a Máximo Pacheco. Yo era muy amigo de los mozos del Escorial, que era un restaurante que estaba en el segundo piso en en Morandé 25. Entonces, y pasaba todos los días a saludarlos de amistad, así de repente me decía, oye, tómese un pisco sour antes, no, le digo, después del noticiario. Bueno, y pasé un día y me dice, allá en la mesa del fondo estaba un Máximo Pacheco con un artista español que se llama Juan Manuel Serrat. Entonces le digo, no, allá al fondo. Entonces dije, oh, no puede ser. Y yo a Máximo Pacheco Gómez, el padre de Máximo Pacheco que está en Codelco ahora, lo conocía porque yo como dirigente estudiantil lo había visitado. Yo había salido poco tiempo atrás de la escuela normal. Frei se eligió el 64 y Máximo Pacheco fue su ministro de Educación hasta el 70. Y me acerco allá a la mesa, le digo, don Máximo, quiero saludarlo. Me dice, ¿cómo te va? Juan Manuel Serrat, ¿cómo está usted? Lo saludo de mano. Le dije, me gustaría conversar con ustedes. Me dice, pero que sea después del almuerzo. Ya, le dije, ¿cómo a qué hora puede ser? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Fui a buscar una grabadora Uger, ¿no? Que esas con cinta, que es una grabadora pesada, grande. Y bajé y esperé que terminaran de almorzar. Cuando ya estaban en el postre, me acerqué y los entrevisté a los dos. Esa fue mi primera entrevista, que fue impresionante porque Serrat era un muchacho joven, pero con una cultura extraordinaria que me sorprendió, digamos. Y Máximo Pacheco me ayudó a hacerle las preguntas, porque también le preguntaba. Entonces, toda esa experiencia es muy hermosa en el contacto con la radio, y ya después ya me empecé a soltar, porque yo había entrevistado a Serrat, y varios diarios citaron la entrevista. Claro, ya podía entrevistar a cualquier... Claro. Así como recuerdas la entrevista de Serrat como tu primera entrevista, ¿cuáles de las entrevistas ya políticas, ya en la contingencia, la que más te marca, la que recordarías un día como hoy? Es que hay varias entrevistas. Por ejemplo, en tiempos de la democracia, Patricio Elwin era un tipo de la escuela antigua de la política. Por lo tanto, tenía argumentos de principio a fin. Entonces era muy interesante escucharlo, ¿eh? Y en ese tiempo no ocurría ese espíritu frenético que hay, que un tipo alcanza a imitar la frase, sí, pero le pregunta el periodista, los periodistas frenéticos de ahora, digamos, o las periodistas también. Nosotros. Las hay. Sí, claro. Tú lo escuchabas y era como un bálsamo al mismo tiempo, ¿eh? Yo creo que de él tengo muy buena impresión, también de Ricardo Lagos. Ricardo Lagos también tenía, que los dos eran profesores además, entonces tenían esa
esa impronta, digamos, de entregar buenos argumentos, buenos datos, y uno podía al mismo tiempo contrapreguntar, ¿no? Pero era todo como en otro ritmo, ¿no? Como este ritmo frenético de hoy día, O digamos. sea, hay una cuestión que tiene que ver entonces con los tiempos que nos damos para las entrevistas que son parte de la conversación pública, Ah. que son parte de cumplir este rol que tú dices es tan importante en el periodismo porque es como el agua, lo necesitamos para vivir. En esas entrevistas, ¿cuándo en cambio sentiste que estabas conversando con quien no te estaba diciendo la verdad? Con quien te estaba ocultando algo. ¿En qué momento sentiste esos momentos en los cuales se tensa la conversación pública porque no está la honestidad para llevarla adelante de la manera en que se le quiere? Mira, hubo tensiones más allá de que dijeran la verdad o la mentira, porque uno trataba de ocultar, digamos, al entrevistado. Era más bien una interpelación que nos hizo aquí en el estudio Sebastián Piñera, en el sentido de que él, me acuerdo que le hicimos una pregunta y dijo, mira, yo lo voy a contestar, pero ustedes aquí en la radio cooperativa, todo lo que yo digo, lo que hago, lo encuentran todo malo. ¿Ah? Entonces, eso revela, digamos, una actitud desubicada y agresiva, digamos. ¿Ah? Después, cuando un día, digamos, también lo entrevistamos, y donde dijo que Abel había matado a Caín, bueno, toda una cuestión muy farragosa y todo eso, porque era muy impetuoso, digamos. Tenía argumentos, pero al mismo tiempo era muy defendido, digamos, y tendía de alguna manera a la descalificación. En cuanto a entrevistas, también viví la experiencia en el Mega, que teníamos que hacer la entrevista con Susana Horn, una gran compañera también de 10 años, y me dicen, oye, el editor me dice, Joaquín Lavín no quiere que lo entrevistes tú. Entonces fui a conversar con Patricia Guzmán y le digo, Patricia, ¿de qué se trata? No, es que Lavín dice que no daría la entrevista si tú estás en la entrevista. Le digo yo, pues soy el conductor del noticiario. Entonces me dice, sí, es bien complicado. Le dije, mira, hagamos una cosa. Que la entrevista haga Susana por un bien mayor. O sea, el bien mayor era que un candidato presidencial, ¿no? Tenía que ser entrevistado. Entonces yo renuncié a mi posibilidad de la entrevista. Pero después, yo he dicho en varios lugares, digamos, que él se negó a que yo lo entrevistara, ¿no? Y eso me pareció pésimo, porque era una discriminación hacia el periodista o incluso a mi perfil como periodista de la radio cooperativa, ¿no? O sea, nos hablas de momentos en los cuales hubo conversaciones que te sorprendieron, la de Serrat, en las que sentías que se estaba aprendiendo, que había un argumento que se desplegaba, como en el de Elvin y Lagos. Hablas de estos momentos más enojosos, pero también hablas de un gesto que es bueno tener siempre presente, y es que en la conversación pública el periodista puede marcar una diferencia, pero también debe estar siempre al servicio de una cuestión mayor, que era, como tú describes en este incidente que te ocurre, que era la necesidad de que se contara con la voz, información respecto a esa candidatura. Quiero preguntarte, que fue una de las primeras cosas que te pregunté aquí en la radio, si no sentiste miedo. ¿En qué momentos de tu carrera sentiste miedo? Mira, más que ese miedo de pánico, teníamos temor y preocupación, pero nunca bajamos la guardia. O sea, seguimos haciendo lo que teníamos que hacer, digamos. O sea, no decir, oye, mira, voy a dejar de decir esto porque me puede pasar algo. Nunca pensamos eso, no. Nunca me importó, digamos. ¿Por qué razón? Porque tenía el respaldo de mi familia, ¿no? Y eso era muy, pero muy importante. Porque si mi señora decía, oye, no te metas más en eso porque es peligroso, que sé yo, habría sido una cuestión bien compleja. Pero todo lo contrario, siempre me animó a que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, con un gran compromiso, digamos, por, bueno, la libertad de expresión, los derechos humanos, la recuperación de la democracia para Chile. Y eso lo compartíamos con todos los periodistas que formaban parte de la radio, con el apoyo también del directorio de la radio, de la gerencia, con la dirección de prensa, y eso sin duda a ti te estimula para seguir adelante. Teníamos el ejemplo primigenio de Delia Vergara. Delia Vergara, yo diría que abrió un camino en el periodismo radiofónico. Delia venía de la revista Paula, ¿no? Que era una gran revista, y escribía Isabel Allende, la escritora,
¿no? Que rompía los esquemas con respecto a la posición de la mujer en la sociedad. O sea, pero Delia Vergara se involucró en la cuestión política con el respaldo del directorio y le dio la tónica al diario Cooperativa. El diario Cooperativa era de 7 a 8 y media de la mañana, de 7 a 7 y media era información internacional, Cañón Alonso hacía 5 minutos de deporte y después de 7:35 a las 8 era información con los periodistas del diario Cooperativa. Y después de 8 a 8 y media había comentarios de Sergio Livington, de deporte, José Luis Rosasco de libros, Mariano Silva de cine, de Juan Grau, el doctor, fue el primer hombre de las comunicaciones que habló de ecologismo en Chile. Y sin duda eran temas totalmente nuevos en la radiodifusión. Bueno, en el caso del doctor Juan Grau, un gran hombre que cumplió un rol muy importante como iniciador, digamos, de la cuestión medioambiental, de la ecología y todo eso. Y en el comienzo, yo no alcancé a estar ahí, pero en el comienzo estaba comentarista Raúl Asbun, pero después Raúl Asbun, el sacerdote, se metió en una serie de complicaciones por su complicidad con la dictadura y todo eso, y dejó de ser parte del staff de comentaristas. Pero la radio cooperativa estaba muy acosada por la dictadura, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, todas esas experiencias que formaron parte de esa etapa, yo tomé el parte final de la Delia Vergara y después entré con Ernesto Merino, con Marcelo Zúñiga y con Guillermo Muñoz en la nueva etapa. Guillermo Muñoz era el equipo de la Delia, Guillermo Muñoz venía de la radio Balmaceda, con Armando Castro, ¿cómo se llama? La Manuela Robles llegó después. Carmen Castro, por ejemplo, que venían también de la radio Balmaceda. Pero después ya con la estructura que le dio al diario Cooperativa y a la radio cooperativa Ernesto Merino, cambió. Por eso que el otro día yo decía, mira, es muy importante el contenido, defensa, derechos humanos, libertad de expresión, pero la forma, la estructura en que se presenta la radio cooperativa a la opinión pública fue una especie de explosión y crecimiento extraordinario. Y se puso en el aire un diario cooperativo donde los informes duraban 2 minutos y medio, donde la hora se repetía, trajeron un locutor cubano de Miami para distinguir la voz principal era Petronio Romo, un gran valor Petronio. En fin, empezamos a vivir una nueva etapa y estuvo en el primer tiempo Jaime Moreno Laval, él partió con el diario Cooperativa. Antes en el equipo estuvo Patricia Policer también, Navarro, su actual esposo, bueno, y otros periodistas. Pero la partida del año 80, sin duda que significa, digamos, una puesta en el aire con gran repercusión. Me acuerdo que una vez entrevistamos al abogado Valle, que era radical, pero radical de derecha y trabajaba con la dictadura. Entonces lo entrevistamos. Él era como muy franco, muy directo, ¿eh? Yo me acuerdo que le pregunto un día, dice, ¿cómo se entiende a través del escándalo de Pinochet, de las platas que robó con el nombre supuesto que se llamaba Daniel no sé cuánto, para depositar plata en Islas Vírgenes o en Caimán y todo eso? Pinochet fue un gran ladrón. Le dije, bueno, en ese momento, aparte de violador de los derechos humanos. Entonces le dije, ¿cómo se entiende que la derecha tenga una reacción adversa a Pinochet por esta cuestión de las platas y no haya tenido una reacción adversa con respecto a las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces Ovalle, el abogado, que en paz descansa, me dice, mire, lo que ocurre es que a la derecha siempre le interesa más la plata que la vida humana. Esa frase nunca se me va a olvidar. A la derecha le interesa más la plata que la vida humana. Dicho por Ovalle, un tipo de derecha que estaba trabajando con la dictadura, había trabajado con la dictadura. Entonces tú te das cuenta que vas conociendo gente y te vas sorprendiendo con muchos de los entrevistados. Sergio, has dicho muchas cosas acá. Has planteado cómo incluso frente al miedo o la amenaza existía una determinación por hacer el trabajo diariamente y que para eso era importante tu familia. Has recordado muchísimas de las personas que trabajaron contigo, marcando que lo que tú has hecho y los proyectos que has encabezado y que has liderado y de los que has sido vos son trabajos en equipo.
Y además has contado cómo en este trabajo era necesario tener coraje, valentía, pero también una capacidad de presentar cosas nuevas, de adaptarse a las necesidades de la audiencia, de estar entregándoles información de todos los temas que constituyen la vida pública, ¿no es cierto? Que no es solo la política, también la política, no es solo la actualidad, también la actualidad, pero también es la cultura o el cine o el análisis o la conversación, son muchas cosas. Y yo creo que esas son tres cuestiones tremendamente importantes para cualquiera que siga haciendo periodismo, que está haciéndolo hoy y que lo vaya a hacer en el futuro. Quiero preguntarte, este programa se llama Lo que queda del día, ¿no es cierto? Porque es lo que nos deja una jornada en la que pasan muchas cosas importantes, menos importantes, que nos alegran, que nos entristecen, nos cansamos, nos agotamos, hay momentos en que estamos bien, hay momentos en que no estamos tan bien. Pero finalmente te cantan las cosas y hay algo que queda. Para ti, ¿qué queda? ¿Qué es lo que sientes que hoy, en este punto de cambio, como es el retiro y la salida del diario Cooperativa, qué es lo que queda para ti? O sea, un torbellino de situaciones, de actos, de contrastes de la vida, desafíos, en fin, son muchas cosas, digamos. ¿No? Alguien me decía, oye, voy a escribir un libro. A lo mejor, no sé, pero... ¿O qué pensaba hacer? No he pensado nada. He pensado compartir con mi familia, poder viajar un poco por aquí dentro del país, estar con los amigos, conversar, pero me deja una experiencia muy rica, digamos, o sea, me siento gratificado y eso para mí es bien importante y el hecho que mi familia lo pueda compartir, eso es fundamental, digamos, porque si tú eres solo, no tiene mucho sentido. Lo compartes con la familia y también con los amigos, digamos, amigos de décadas con los que viviste experiencias dramáticas, momentos difíciles, con otros momentos alegres, en fin, muchos de los que son de mi época, o un poco antes, un poco después, ya se han ido. También eso te demanda un poco de preocupación, porque tú dices, cada vez estamos más cerca del final, ¿no? Bueno, y el final uno nunca sabe cuándo va a llegar, digamos, pero va a llegar. Y si uno ha sembrado un poco entre la audiencia ese cariño, ese respeto, pero entre los estudiantes yo veo varios chiquillos que están en la televisión, Que se muchachas, formaran contigo. claro, veo a Karina Álvarez trabajando en Chilevisión, Matinever, muy noche, fue alumna mía en la USACH, me acuerdo que yo era profesor de radio de ese curso, después hice otros cursos, digamos, de economía, de política, pero me acuerdo que hicimos un foro con el rector de la época, el presidente de la FEUSACH, y también con el presidente de los trabajadores. Entonces dije, vamos a organizar como cátedra de periodismo radiofónico un foro, una conversación. Entonces ya armamos cuáles son las preguntas, todos los chiquillos aportaban, entonces, por la radio de la USACH. Entonces llega el momento de decir, oye, bueno, le digo yo, que elegir a quién va a conducir el programa. Entonces usted, pues profe, si usted sabe y se maneja y toda la cosa. Y yo, no, yo trabajo para la radio, pero no para la radio de la USACH. Así que la radio de los Sánchez lo tiene que hacer otra persona. Lo tienen que hacer ustedes, pero como nosotros. Sí, entonces dije yo, ¿alguien se ofrece? Nadie se ofreció. Entonces dije yo, los que están más motivados, un hombre y una mujer. Yo practicaba la discriminación en ese tiempo, positiva pues. Entonces dije, ya, lo van a hacer Karina Álvarez y Paulo Vélez. Paulo Vélez, hermano de Juan Esteban Vélez, que trabajó aquí en el deporte, en la radio. Dice, oye, no, como nosotros, ¿y cómo? ¿Ustedes van a ser periodistas? ¿Les va a tocar hacer esto alguna vez? Así que tienen que hacerlo, o si no van a reprobar el ramo. Ah, pero, profe, díganos, ya nos reunimos, conversamos, y sí, le salió estupendo a los dos, ¿no? Y ahí quedaron consagrados. Bueno, Pablo después se fue a la región de Aysén, a la Patagonia chilena, y Karina estuvo un tiempo en una radio de Antonio Belé también, pero no en la cooperativa, y después llegó a la televisión y hoy día está en Chilevisión y entrevista todos los días, de orienta temas y todo eso. Para mí un gran orgullo, digamos. Jessica Enrique, que está en la segunda, ¿no? Bueno, muchos periodistas, ¿no? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué le dirías a los periodistas de la radio cooperativa? A los periodistas de la radio cooperativa le diría que recojan la experiencia que tiene esta radio, la riqueza que es la radio cooperativa,
ha construido como medio de comunicación esencialmente informativo, interpretativo acerca de la realidad y que sean rigurosos en la información. Que la precisión, la concisión y la claridad como elementos básicos del periodismo lo practiquen siempre. Que tengan esa impronta filosófica. ¿Cuál es? La duda. Siempre hay que dudar. Si uno no duda, ¿no?, se casa con cualquier respuesta. Y cuando uno tiene duda, averigua, investiga, ¿no?, para llegar al fondo de los hechos. Eso, porque la verdad está en los hechos. ¿Y qué le dirías finalmente a la persona que te está escuchando? A la persona que te va a echar de menos, a la persona que creció contigo, a la persona que te va escuchando en el auto, a la persona que te va a echar mucho de menos cada mañana. Bueno, mira, cuando alguien se va de un lugar o cuando desaparece del mapa, se le echa de menos, pero vienen otros hombres y otras mujeres que hacen la misma tarea o mejor que lo que le hizo uno, digamos. Yo hice toda una experiencia con una transición tremenda de la máquina de escribir al computador, de la grabadora de reel, ¿no?, de cinta magnetofónica, pasando por el cassette, llegando a lo digital. Yo le compré a mi sobrina un teléfono en el año 90, un teléfono celular porque se iba a hacer medicina allá a la ciudad de Victoria y no había señal telefónica, así que, oye tío, me dijo, te vende el teléfono. ¿Y cuánto? Te lo mando baratito, en 100.000 pesos el año 90. O sea, has hecho todo has cruzado por todos esos cambios tecnológicos tremendos. Entonces le dices al auditor, vendrán otros hombres, vendrán otras mujeres. Así es. Y yo creo que los periodistas de hoy día están más especializados, más empoderados, así que confíen en que siempre estén trabajando por la calidad de la entrega informativa. Así que yo creo que ese es el punto crucial, digamos, de lo que uno puede esperar. Digamos. Uno no es lo máximo para toda la vida, digamos. Otros pueden hacerlo tan bien o mejor que uno. ¿Y a los que te van a echar de menos? ¿Cómo? ¿Y a los que te están echando de menos ya? ¿Qué les dices? Mucho cariño nomás, mucho aprecio y la gratitud eterna, digamos, por estar conectado no solamente con la radio cooperativa, con toda el área digital de la radio cooperativa, que es muy importante. Yo fui Óscar Pastén, el actual director de la radio, me decía, tú eras uno de los pocos que nos iba a visitar todos los días. Y yo salía al noticiario y me iba a internet. Eran como 5 o 6 los que trabajaban ahí. Decía, entre ellos estaba este chiquillo que hace, ya no es chiquillo, que hace cine, Joel Poblete, estaba entre ellos, ¿no?, que escribían ahí para internet. Entonces, yo consideraba que ese era un espacio tremendo de grandes perspectivas de futuro, en forma intuitiva, porque yo veía que yo venía a una nueva época. Y al mismo tiempo, como era profesor de la Universidad de Chile, me encargué de articular cursos de perfeccionamiento y que fueron de aquí a la radio y hicieron postítulos. Entonces eso me llena de orgullo, digamos, por eso estoy muy contento. Sergio Campos, me parece que esa es la mejor frase para cerrar una entrevista y para cerrar la última de estas entrevistas en Cooperativa. Es saber que estás contento. Y yo creo que para las personas que te van a echar de menos, que ven que vas en el cambio de una etapa, que es también para la audiencia, un cambio en una etapa en su vida, no hay mejor mensaje que esa defensa de la alegría. Así que muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti. Me voy con una gran emoción, pero una tremenda alegría de haber participado de este proyecto, que es un gran proyecto de la Compañía Chilena de Comunicaciones. Gracias, Paula. Además, a ti, digamos, te tengo un cariño especial por tu trabajo. Yo sé que eres muy acuciosa, muy dedicada y muy rigurosa, y eso es un aporte tremendo para el periodismo, así que sigue con lo que queda del día en Cooperativa. Gracias.